idea, digamos, de la definición de proyecto de inversión, que ayer habíamos dicho que era una propuesta de acción, que era la utilización, la inmovilización de recursos financieros disponibles que le permitiría a la organización tener una rentabilidad en el futuro, siempre en un contexto de riesgo en la inversión. Recuerden que estamos situados en el capítulo de la toma de decisiones en el largo plazo. Entonces, eso influye mucho, hace que sea muy importante lo que es el análisis previo, porque como les decía ayer, son colocaciones de fondo a largo plazo, de que en muchos casos es muy difícil deshacer la inversión, en otros casos imposible. Entonces, en un contexto de riesgo, de incertidumbre, en cuestiones a futuro, que muchas veces hay variables que no conocemos a ciencia cierta, bueno, es importante, y bueno, estamos hablando de grandes volúmenes de inversión. Entonces, la toma de decisión, en este caso, para acotar esas cuestiones de duda que tiene la gerencia o el emprendedor en este caso, se da a través de la formulación de proyectos de inversión, que está en la práctica muy focalizada, ya con datos muy masticados, pero que lo ideal, la idea de esta clase es al menos despertar ciertas inquietudes de que el tema es un poco más complejo, y la presentación de los datos a través de un enunciado en la práctica, si bien resulta cómodo, la intención es de que ustedes conozcan cómo es la producción de esos datos, cómo se indaga, se entrevista a todos los actores intervinientes. Entonces nosotros habíamos definido que era un proyecto de inversión, habíamos destacado cuál era la utilidad de realizar este tipo de análisis, habíamos dicho que suministraba información a la gerencia, nos permitía tomar una cabal comprensión de la realidad, facilitar el proceso de toma de decisiones para maximizar el valor de los proyectos. Habíamos identificado 4 etapas en el día de ayer: la idea, la preinversión, la inversión, las operaciones, y habíamos determinado que nosotros en este caso nos situábamos en la etapa de preinversión, en todo el análisis que empezábamos a hacer de capas más externas y superficiales, y empezando a indagar y producir información, empezábamos a adentrarnos en el análisis, pasábamos por la prefactibilidad hasta llegar a la factibilidad, donde hacíamos la evaluación económica de este proyecto. Este proceso de evaluación económica, habíamos definido 4 etapas específicas, que era la identificación de los posibles proyectos de inversión, la determinación de los flujos de efectivos relevantes para cada proyecto alternativo, la selección de un método para evaluar estas opciones, y la evaluación de las opciones y selección del proyecto de inversión que se va a financiar. Es decir, habíamos dicho que en la etapa de la idea empezábamos a evaluar esta creatividad, esta idea que se daba en una primera instancia, y empezábamos a pulir y ver si existía una factibilidad técnica, legal, económica, y todo ese tipo de análisis que empezamos a desmembrar ayer en el análisis, que termina generando lo que ustedes van a ver en un ejercicio, que ya es la determinación de determinados flujos de ingresos y de egresos. Como Santiago creo que preguntaba ayer, la determinación de ese costo de capital o tasa de corte, que para nosotros es dato. Bueno, todo eso que se presenta bastante masticado, digamos, bastante fácil, tiene una construcción
en el cual el profesional de ciencias económicas tiene una intervención bastante interesante. Muchas veces empezamos a tomar conocimiento de rubros que no teníamos en cuenta anteriormente. O cuando llega un cliente nuevo al estudio y que no es un cliente en cartera de un rubro que no teníamos, entonces tenemos que empezar a adentrarnos en conocer cómo es su negocio. Uno de los primeros proyectos de inversión que formulé ya en mi etapa profesional fue para un complejo hotelero en el oeste de la provincia. Entonces, bueno, aparte de viajar mucho al interior a entrevistarnos con los gerentes, no solo con la gerencia, sino con los empleados, la construcción del flujo de fondos necesita conocer hasta lo más mínimo de los detalles. En este caso necesitábamos conocer el costo de los colchones, cada cuánto se amortizan, o sea, cada cuánto se reponen los colchones en los hoteles, la blanquería, el costo, también su amortización, desde el costo de los amenities, es decir, del jaboncito, el shampoo, la crema enjuague que te dejan en la habitación, cuál es el costo del lavado de blanquería, hacer una estimación de la ocupación en función a datos históricos que tenga la organización, o sea, ver los porcentajes de ocupación mes a mes. Hay que empezar a indagar, y no solo con la gerencia, sino también con empleados claves, para conocer un poco más del desenvolvimiento de la organización, ver los diferentes procesos o unidades de negocio dentro de una misma empresa, para empezar a identificar todos estos flujos de efectivos relevantes y la construcción de este flujo que está dado, tabulado, fácil, en 5 periodos, 6 periodos, 3 periodos en los prácticos que vamos a ver hoy y van a empezar a ver mañana con el contador Medina. Bueno, tiene un trabajo de elaboración un poquito más elevado, más profundo. O sea, en la vida real es obviamente un poco más complejo. Miles de ejemplos, había otro plan en este caso era un plan de negocio, pero bueno, con una estructura bastante similar, en una agencia de viajes. Se analizaba la inversión en una flota de camionetas 4x4. Este caso fue una intervención que tuvimos varios docentes de la facultad, el licenciado Mura, el contador Giuliani. Hicimos una serie de estudios para agencias de viajes del oeste catamarqueño, y en este caso se analizaba la inversión en bienes de capital. Era bastante interesante, era la compra de 6 camionetas 4x4 para una empresa que tiene base en la ciudad de Belén, y pretendía incorporar estos bienes de capital para incrementar, en realidad, pues ya era una empresa en marcha, para hacer viajes turísticos a lo que era la Puna catamarqueña, el campo de Piedra Pómez, todo lo que es Antofagasta de la Sierra. Entonces, implica una serie de trabajo y de interiorizarse en el desempeño diario de la organización. Muchas veces se ve la falencia en la obtención, en la captación de datos. Estas organizaciones, estos pequeños emprendimientos, muchas veces no registran de manera exacta sus operaciones. En la entrevista con la gerencia y con el empleado difieren mucho los datos. Generalmente la gerencia te oculta datos
específicamente de las ventas, tiende a dar datos inferiores de los reales, como pensando de que uno es un organismo de control o de impositivo o lo que fuere. O sea, la misma persona que te contrata te miente, entonces es como bastante complicado llegar a la obtención real de datos que en definitiva determina la exactitud no sé si la exactitud, pero la mayor proximidad a la realidad posible. No podemos elegir al vuelo una tasa de corte, por ejemplo, tiene que estar bastante determinada para cada emprendimiento en particular. O sea, yo necesitaba hacer este tipo de comentarios en la clase de ayer, agregar esta primera etapa, por ahí quizás haya sido repetitiva o aburrida para los alumnos de la licenciatura en administración, pero era como primero para dar una pequeña introducción teórica y a su vez para abrirles un poco la mente de qué es lo que sucede en la vida real. Los 4 métodos donde nosotros vamos a hacer foco es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación y la tasa de retorno contable. Algo hablamos ayer de cuáles son las bondades y los puntos negativos de cada una de ellas. Habíamos dicho que las primeras dos tenían en cuenta el valor tiempo del dinero y el concepto de rentabilidad, entonces eran en principio dos de las herramientas más fuertes para la toma de decisión. El periodo de recuperación no contemplaba el valor de dinero en el tiempo y ni tampoco hacía foco en la rentabilidad, pero es un indicador para aquellos inversores que le dan una fuerte importancia al flujo de efectivo y en qué periodo se recupera esa inversión. La tasa de retorno contable, si bien tiene en cuenta la rentabilidad, no así en principio el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué digo en principio? Porque se puede agregar ese factor tanto para el periodo de recuperación como en la tasa de retorno contable. No es materia de nuestra cátedra en estos momentos, pero ustedes tienen que saber de que esas variables existen, esas modificaciones de estas variables existen. Entonces, después de ese pequeño repaso de la clase de ayer, la idea de hoy era ver un solo caso. Vamos a ver con qué velocidad vamos, quizás hoy sea una clase corta. Vamos a hacer un solo caso, lo vamos a resolver por los 4 métodos y vamos a hacer la resolución manual de la BAN y de la TIR y bueno, también la forma de resolución a través utilizando Excel. Entonces, bueno, vamos a empezar leyendo el enunciado. Nuestra compañía está pensando realizar un nuevo proyecto de inversión para renovar la presentación de su producto y mejorar la calidad. Para realizar este proyecto, la empresa tiene una tasa de rendimiento deseada del 10% y se presentan 2 alternativas de maquinarias a adquirir. Ambas poseen una vida útil de 5 años y la información de cada uno de estos proyectos es la siguiente. La alternativa 1 dice: se evalúa comprar una máquina de 100.000 pesos y pagar gastos de instalación y capacitación por 50.000. Asimismo, se estima que se necesitará un capital de trabajo inicial de 40.000 pesos. Se piensa depreciar la máquina en los años que dure el proyecto, utilizando el sistema de depreciación constante en líneas rectas. Luego de transcurrido este tiempo, la máquina podrá venderse en 20.000 pesos, es decir, que la máquina en este caso tiene un valor de recupero. El capital de trabajo será liberado al terminar el proyecto. Se estiman ingresos
de efectivo para cada año de 100.000, 90.000, 80.000, 70.000 y 60.000. Y egresos de efectivo por 30.000 pesos anuales. Hasta ahí la alternativa 1. La alternativa 2 nos dice: se analiza la compra de una maquinaria cuyo costo es de 230.000 pesos, que incluye gastos de capacitación e instalación. Se estima que se necesitará un capital de trabajo de 40.000 pesos que se liberará al final de la vida útil del proyecto. La maquinaria no tiene valor de recupero al final de su vida útil y se utilizará el sistema de depreciación contable constante. Los ingresos ascienden a 100.000 pesos por año y los egresos a 30.000 pesos anuales. Nos pide evalúe cada alternativa de acuerdo a los métodos estudiados y analice las diferencias que se observan. Yo les pido que ustedes tengan la consigna en paralelo y bueno, ahora les voy a compartir pantalla de el Excel para que empecemos la resolución en principio de manera manual y después lo vamos a ver cómo es la aplicación de las fórmulas que nos propone la hoja de cálculo. Vamos a empezar como primera alternativa, como primera medida, perdón, a generar la construcción de los flujos de efectivo que nos van a permitir llegar a los datos auxiliares que vamos a necesitar para empezar a procesar la información. La alternativa 1 nos decía que vamos a comprar una maquinaria a 100.000 pesos, pero que teníamos que agregarle 50.000 pesos en gastos de instalación y capacitación. Se estima que se necesitará un capital de trabajo de 40.000 pesos y se piensa depreciar la máquina con el método de línea recta en el periodo que dure el proyecto. Decimos que el proyecto dura en ambos casos 5 años, es decir, n igual a 5. Arriba nos decía que la tasa de rendimiento deseada era del 10%, es decir, nuestra tasa de corte es del 10%, ¿sí? Entonces identificamos como primera medida la tasa de corte 10%, vida útil del proyecto, 5 periodos anuales, y vamos a empezar a construir en una tabla de doble entrada. Vamos a tener por un lado identificados los periodos, los ingresos, los egresos, los netos entre ingresos y egresos, y vamos a generar la acumulación de los flujos de fondo, que esto nos va a servir para determinar cuál es el periodo en el cual se recupera la inversión, ¿sí? Es decir, estas 3 primeras columnas, las 4 primeras columnas nos van a servir para la construcción de los datos, para la determinación de la VAR y de la TIR, pero siempre es bueno agregarle, en el caso de que detectemos que en el enunciado también nos pide el periodo de recupero, hagamos esta esta columna extra de los saldos acumulados. Entonces decimos que en cuestión de ingresos, el enunciado nos da que se estiman ingresos en efectivo para cada año de 100.000, 90.000, 80.000, 70.000 y 60.000, que es lo que tenemos acá. 100.000, 90.000, 80.000, 70.000 y 60.000. Pero ¿qué pasa? Ahí les pongo que esos 120.000 se componen de la siguiente manera. 60.000 pesos del ingreso estipulado para el periodo N5. Tenemos un valor de recupero de 20.000 pesos, que ya lo vamos a identificar en el enunciado, y el recupero del capital de trabajo.
decimos que se estima que se necesitará un capital de trabajo de 40.000 pesos. Luego de transcurrido este tiempo, la maquinaria podrá venderse a 20.000 pesos. El capital de trabajo será liberado al terminar el proyecto. Es decir, que cuando termine el periodo 5 se va a recuperar, o sea, vamos a percibir no solo los 60.000 pesos estos planteados como ingresos de efectivo en el último año, sino también 20.000 pesos de haber vendido la maquinaria que invertimos inicialmente, es decir, tenemos este recupero por justamente el valor de recupero de la máquina y la liberación del capital de trabajo. En egresos, en el momento cero, tenemos 100.000 pesos de la inversión en la máquina, los 50.000 pesos que necesitamos incurrir en gastos de instalación y los 40.000 pesos en inversión de capital de trabajo. Y planteaba una serie de egresos de 30.000 pesos fijos todos los periodos. Egresos de efectivo por 30.000 pesos anuales. Después de haber construido la tabla de ingresos y de egresos, vamos a construir la tabla de netos, que puede estar dada por diferencia, o en este caso, como ven acá en la fórmula, está dada como suma. ¿Por qué? Porque los egresos ya están puestos de manera negativa. Entonces, más por menos, y se netean ingresos con egresos. Estos son los ingresos netos que nosotros vamos a trabajar en la determinación del valor actual neto y en la búsqueda de la tasa interna de retorno. Les recuerdo de que esta última columna la construimos para la determinación del periodo de recupero. ¿Cómo se construye esta columna? La primera, bueno, va a estar dada justamente por el primer flujo negativo de los 190.000 pesos. La segunda, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Empezar a sumarles el neto directamente, es decir, los 190 negativos más, ahí si hago doble clic se van a marcar, está dado por el G33, que es la celda superior a la cual estoy parado, más la F34, que es la que está a mi izquierda, es decir, los 190.000 pesos de inversión inicial que están en negativo, más el primer flujo neto del periodo 1, que está, en este caso es positivo por 70.000 pesos. ¿Bien? Entonces, de 190.000 pesos negativos pasamos a 120.000 pesos negativos. Seguimos igual, o sea, podemos arrastrar la fórmula hacia abajo, ¿bien? O bien empezar a construirla uno por uno. Es decir, estos 60.000 pesos van a estar dados por los 120.000 de la celda G34 más la F35, ¿sí? Lo que podemos hacer es posicionarnos en la esquina inferior derecha y arrastrar la fórmula hacia abajo, y ya se completa toda la columna sola, ¿sí? Dijimos que de igual modo que lo hicimos con la alternativa número 1 en la construcción de los flujos de fondo netos para la alternativa número 2, vamos a tener en cuenta lo que nos dice el enunciado. ¿Qué tenemos? Estamos analizando la compra de una maquinaria cuyo costo es de 230.000 pesos. Se incluyen gastos de capacitación e instalación. Se estima que se necesitará un capital de trabajo de 40.000 pesos que se liberará al final de la vida útil del proyecto. La maquinaria
no tiene valor de recupero al final de su vida útil y se utilizará el sistema de depreciación contable constante. Los ingresos ascienden a 100.000 pesos por año y los egresos anuales a 30.000 pesos por año. Bien, entonces en la columna de ingresos vamos a tener del periodo 1 al 5 100.000, excepto el periodo 5, que vamos a tener adicionales a los 100.000 pesos del periodo, los 40.000 pesos en concepto de recupero de capital de trabajo. En la construcción de los flujos de egreso, tenemos no solo los 230.000 pesos en concepto de la inversión inicial de la maquinaria, sino también los 40.000 pesos en inversión de capital de trabajo. Luego, del periodo 1 al periodo 5, de manera constante, tenemos 30.000 pesos de egresos. Construimos los flujos de fondo netos, como explicamos para la alternativa 1, y adicionamos, en este caso, la columna de acumulados para que nos servirá posteriormente para la determinación del periodo de recupero. Vamos a arrancar primero con el valor actual neto, ¿sí? Como primera alternativa. Acá vamos a tener los resultados de Excel, que ya los vamos a trabajar, pero quiero que inicialmente empecemos con la forma manual de construir el resultado. Quiero que centremos la atención en el cálculo del valor actual neto, ¿sí? Tenemos como fórmula la sumatoria desde el periodo t igual a 1 hasta el periodo n de los flujos de fondo netos divididos por 1 más i a la t, siendo t de 1 a la n. Y luego le restamos la inversión inicial. Entonces, para la alternativa 1, vamos a tener que empezar a construir de manera manual. En este caso es relativamente sencillo porque son solamente 5 periodos. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre la columna de los flujos de fondo netos, estos. Bien, vamos a tener en cuenta los flujos de fondo que construimos en la tabla desde el periodo 1 al periodo 5. 70.000, 60.000, 50.000, 40.000 y 90.000. ¿Qué tenemos que identificar primero? La cantidad de periodos, que en este caso son 5, la tasa de corte o de rendimiento, en este caso fijada a un 10%, y vamos a valernos de los flujos de fondo que construimos para la alternativa 1, tanto para los periodos del 1 al 5. Entonces, vamos a seguirnos, vamos a guiarnos de la fórmula que está dada por el flujo de fondo neto del periodo 1 sobre 1 más la tasa de corte elevado a la 1, más 60.000 pesos dividido en 1 más i a la n, en este caso para el periodo 2, de igual modo para el periodo 3, periodo 4, periodo 5. Y al finalizar, y por separado, descontamos la inversión inicial, que para la alternativa 1 la habíamos fijado en 190.000 pesos. ¿Sí? Si hacemos por separado y con calculadora, 1 más 0,10 todo elevado a la 1 es 1.1. Y así sucesivamente, de manera individual, vamos generando los denominadores. El numerador va a quedar de igual forma, es decir, los flujos de fondos netos para los diferentes periodos, 70.000, 60.000, 50.000, 40.000, 90.000. Lo que sí vamos a ir resolviendo el denominador. De manera manual, el primero va a dar 1,1, el segundo va a dar 1,21, el tercero 1,331, el cuarto 1,4641 y el quinto 1,61051. Yo les pongo van y abajo en un pequeño paréntesis
10 para que sepamos que estamos trabajando con esa tasa de interés, con esa tasa de corte de referencia, ¿sí? Luego, en un tercer paso, vamos ya a empezar a resolver la fracción, es decir, 70 dividido en 1,1, que nos da 63.636,36, 60.000 dividido en 1,21, y así vamos a empezar a construir cada uno de los términos. Y al final nos va a quedar restando sola la inversión inicial. Entonces determinamos que el VAN para esta alternativa 1, contemplando una tasa de corte del 10%, el valor del proyecto, el valor actual neto del proyecto es de 43.992,32. ¿Qué podemos analizar en principio? Que es positivo, que es un buen síntoma cuando trabajamos con la VAN. ¿Por qué se los hice así de manera manual, bastante por separado? Es decir, primero construir los denominadores, después realizar la división respectiva. Y acá fíjense bien en el periodo 4 y 5 específicamente, yo les pongo 4 decimales y 5 decimales en el quinto, que es los decimales que figuran en la computadora, en la calculadora, digamos. Lo que no vamos a hacer en la alternativa 2. En la alternativa 2 vamos a trabajar hasta 3 decimales. Esos 3 decimales están sacados de la tabla que ustedes tienen que tener, que tienen cargada en el aula virtual, que es la tabla para los cálculos actuariales que estamos desarrollando. Entonces van a ver qué es lo que quería mostrarles. Nos focalicemos en el denominador del periodo 4 y del periodo 5 para las diferentes alternativas. La alternativa 1, si nosotros lo hacemos de manera manual, es 1,4641. Y si nos valemos de la tabla redondea a 3 decimales. Entonces nos queda 1,464. Es decir, ahí perdemos un cuarto decimal. Y en el quinto perdemos 2 decimales. Lo redondea en 1,611 cuando, si lo resolvemos de manera manual, nos da 1,61051. ¿Por qué les quiero exponer esto? Porque va a haber una pequeña diferencia según si trabajamos de manera manual, utilizando la tabla, y si trabajamos con Excel. Excel utiliza todos los decimales, ¿bien? En todas las alternativas. La tabla trunca y redondea en 3 decimales, y si trabajamos de manera manual sin tabla, también nos aproximaríamos un poco más al resultado de Excel, porque estaríamos tomando más decimales. Bien, entonces, si trabajamos de igual forma con la alternativa 2, es decir, contemplando los diferentes flujos de fondos netos para todos los periodos, dividido en 1 más i a la n, el VAN a una tasa de referencia del 10% para la alternativa 2 es de 20.174,39. Entonces ahí sí podemos comparar y decir que la alternativa 1 es más rentable con respecto a la alternativa 2. ¿Por qué? Como primera medida tiene VAN positivo, es decir, que el valor del proyecto es positivo. Y segundo, es mayor a la otra alternativa, ¿sí? Ahora, nos vamos a ir a trabajar con la TIR primero, de manera manual, y después vamos a pasar. Yo quiero que vean, si bien no están siguiendo con la calculadora
cálculo por cálculo, ustedes pueden visualizar lo engorroso que es y lo tedioso. Mientras más cálculos uno hace, es mayor la probabilidad de equivocarse y entra en esa subjetividad de cuántos decimales usar o no. Entonces es ínfima la variación del resultado, pero son cosas que tenemos que trabajar. Por definición, dijimos que la tasa interna de retorno es aquella tasa que hace que el avance sea cero. Es decir, que no tiene una fórmula específica de cálculo, la TIR, sino que se vale de una expresión muy similar a la fórmula de la BAN, pero no tiene una fórmula matemática específica para la determinación de la BAN. Entonces, si no contamos con una calculadora financiera, si no contamos con una planilla de cálculo, la podemos encontrar a la TIR, pero a través de un método por tanteo. Es decir, nosotros tenemos que empezar a trabajar con diferentes tasas, diferentes niveles de tasas, para, como primera medida, encontrar una BAN que sea positiva. Como segunda medida, con otra tasa, encontrar una BAN que sea negativa y ahí empezar a interpolar para encontrar la tasa media que surge entre esas dos tasas primeras. Este es un proceso muy tedioso. ¿Por qué? Porque hasta que encontremos un valor positivo y un valor negativo, podemos estar 2, 3 veces intentando, 4, 5, si no tenemos un manejo algebraico fluido. Lo que yo hice es, como primera medida, simplificar el cálculo utilizando la tabla del valor presente de un peso, que es la hoja número 1 del archivo que ustedes tienen cargado en el aula virtual. Si la pueden tener a mano para ir verificando los denominadores que yo puse, se los agradecería si alguien me puede acompañar en esos cálculos auxiliares. ¿Qué hice? Busqué una tasa que me permita dar un BAN positivo muy cercano a cero, una BAN negativa muy cercana a cero y empezar a trabajar. Como bien yo ya lo había resuelto a este ejercicio de manera con la fórmula de Excel, entonces yo ya sé cuál es la tasa más que hace que el BAN sea positivo pero más próximo a cero, y la tasa que hace que el BAN sea negativo más próximo a cero. Entonces, esto es algo que ustedes a través de tanteo van a tener que ir haciendo. Yo sé de que a una tasa del 18% el BAN me da 2.822,45 y con una tasa del 20% me da negativo 5.604,79. ¿Cómo hice? Estoy hablando de la alternativa 1. Este caso para la TIR lo vamos a resolver únicamente para la alternativa 1. Nos vamos a valer de los mismos flujos de fondo que construimos en la tabla inicial, bien, con una inversión inicial de 190.000 pesos, 70.000 pesos para el primer periodo, 60.000 pesos para el segundo periodo, 50.000 para el tercero, 40.000 para el cuarto y 90.000 para el quinto, ¿sí? Entonces, estos son los flujos de fondos netos que vamos a estar trabajando, del periodo 1 al periodo 5. Luego le vamos a descontar la inversión inicial. Como ustedes ya debieran de conocer el manejo de la tabla por su cursada en cálculo financiero, yo les voy a intentar mostrarles
vamos a tener diferentes filas donde están los diferentes periodos, del 1 al 40 en este caso, ¿sí? Entonces, en filas tenemos los periodos y en columnas tenemos las tasas, ¿sí? Ustedes, es la primera hoja que tienen cargada en el archivo de Económicas Virtual, que se llama valor presente de un peso, ¿sí? Nosotros acá, esta es la que vamos a utilizar y vamos a determinar que para una tasa del 18%, es decir, nos vamos a posicionar en la columna del 18% y vamos a empezar a utilizar estos decimales tanto para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, bien, y después nos vamos a posicionar al lado en la columna del 20% para empezar a sacar estos denominadores que nos facilita esta tabla, ¿sí? Entonces de ahí es donde sacamos el 1,18, el 1,392, el 1,643, bien. Luego empezamos a construir estas divisiones, hacemos el trabajo algebraico y, como les digo, determinamos un BAM positivo muy cercano a 0 y un BAM negativo, muy cercano a 0. Y después hacemos un pequeño cálculo extra. Decimos que la BAN al 18% nos da 2.822,45. La BAN al 20% nos da negativo 5.604,79. Entre la BAN al 18% y la BAN al 20%, obviamente hay una diferencia en la tasa de corte de 2%. ¿Por qué? Bueno, porque no están tabulados todas las tasas, es decir, va de 2 en 2, empieza del 2%, 4%, 6%, 8%, así, y después se empieza a abrir un poco más la brecha. A partir del 30 ya salta al 36 y al 40, ¿bien? Entonces, si bien utilizamos la facilidad de obtener esos datos de la tabla, tenemos como restricción de que no están todos. Entonces, trabajamos sobre el 18% y sobre el 20%. Entonces decimos que la TIR, que es aquella tasa que hace que la BAN sea igual a 0, estaría entre 18 y 20%. Bien, sería un 18 más X, que es aquella tasa que hace que el BAN sea 0. Entonces, ¿qué determinamos? Que entre el 18 y el 20% hay un 2% de diferencia, lo ponemos acá, y que entre 2.822,45 y 5.604,69 hay 8.427 pesos con 24 centavos de diferencia. No se olviden de que estamos hablando de números positivos por un lado y de números negativos. Es decir, tenemos el 0 en el medio. Tenemos 5.600 pesos de un lado y 2.800 del otro. Toda esa brecha entre uno y otro es de 8.427,24. Entonces, nosotros estamos en búsqueda de esta X, por eso es que vamos a construir esta regla de 3 simples. Nosotros decimos, ante una diferencia de 2 puntos de tasa, tenemos una diferencia de 8.427,24 pesos. Ahora, yo quiero llegar de estos 2.822,45 a 0. ¿Cuál es esa diferencia de tasa, que va a ser menor a 2, obviamente, que me va a llegar a dar, a obtener esta TIR,
que va a hacer que el avance sea igual a 0? Esa es nuestra incógnita. Entonces, les vuelvo a repetir. En una diferencia de 2 puntos porcentuales, obtenemos una diferencia de 8.427 pesos. ¿Qué tasa me da una diferencia de 2.822,45? Que me lleve de estos 2.822,45 positivos a 0. Eso es lo que nosotros pretendemos encontrar. Por una simple regla de 3 simples, hacemos 2.822,45 por el 2% dividido en 8.427,24 nos da 0,0066984. Eso no es la tasa, no es el resultado. Error común en los parciales que se equivocan acá. Acá me hacen un cuadrito y dicen, bueno, el resultado es 0,0066. No, es el 18% más eso. Entonces, nos da, bueno, obviamente esto está como índice y nosotros estamos trabajando el 18 como por ciento. Si lo llevamos todo a porcentaje, es 18% más el 0,66984%. Entonces, la TIR estimada por tanteo que hace que este proyecto, el valor de su BAN sea 0, es de 18,66984. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Cuando trabajemos con la fórmula de Excel, ¿sí? Le quería hacer una consulta. Sí. Me quedó claro el proceso que hay que para llegar bueno, la regla de 3 simple, pero usted cuando usó la tasa para el 20%, usó los mismos, vendría a ser denominadores del BAN al 18%. ¿Eso se emplea así o tenemos que usar según la tabla? Creo que varían en la tabla, por eso le quería hacer esa consulta. Si varían, puede ser que me haya equivocado. El resultado está bien. Lo que puede ser es que me haya equivocado al transcribir en la hoja, ¿sí? Esto yo digamos, es como un pasaje en limpio de una hoja de cálculo anterior. Ya te lo hago. No, obviamente que van a variar los denominadores, ¿sí? Déjame que la busque a la hojita anterior y te lo contesto en la nueva sala, ¿sí? Debe ser que me confundí a la hora de pasar en limpio. Dame un segundito. Salgamos, ya les Sí, paso. igual era una consulta simplemente, pero bueno, Es un era para error, saber eso. es un error cuando pasé en limpio. Estos denominadores cambian, sí. Ya se los corrijo y se los cargo. Voy a hacer esta pequeña corrección que me marcan los chicos y a la noche se los cargo a la económica virtual para que lo tengan. En esta última reunión, en esta última parte, vamos a empezar a desarrollar con mayor agilidad la BAN y la TIR para las dos alternativas, el periodo de recupero, la tasa de rendimiento contable, pero si bien fue tedioso realizarlo de manera manual, yo quería justamente que les quede esa experiencia de lo tedioso que es trabajar de manera manual y de lo práctico que es valerse de las herramientas de las hojas de cálculo, ¿sí? Como ustedes saben, las fórmulas de Excel, en el caso de las financieras y de todas en realidad, hay una serie de atributos y de formas que tenemos que cumplir. Bien.
Entonces, para la construcción de la van en Excel, vamos a utilizar una fórmula de las financieras que nos propone la planilla de cálculo, que es BNA, B corta NA, la fórmula. Entonces, como ustedes van a ver acá, tenemos como primer atributo nos marca la celda C27, que es nuestra tasa de corte, bien, y luego de un punto y coma vamos a identificar el rango de datos de los flujos de fondo desde el periodo 1 al último. Recuerden que, tal como expresa aquí la fórmula, la sumatoria empieza desde el periodo 1 hasta la n, y luego, fuera de esta sumatoria, se incluye restando la inversión inicial. Entonces, decimos que la fórmula en Excel para el valor actual neto es BNA, abrimos paréntesis, el primer atributo es fijar la tasa, bien, tal como nos indica aquí. Nuestra tasa es del 10%, que nosotros la tenemos marcada en la celda C27, y luego de un punto y coma incluimos los valores para los diferentes flujos, que los podemos incorporar uno por uno a través de un valor, punto y coma, un valor, y así sucesivamente, o hacerlo como rango de datos. Bien, en este caso lo tenemos a todos juntos en un arrastre desde la celda F34, 2 puntos, F38, que nos marca esta columna, ¿sí? Desde el periodo 1 hasta el periodo 5. Antes de la fórmula, yo abrí un paréntesis y cuando cerré, cierro 2 veces. ¿Para qué? Para incorporar por separado de la fórmula la resta de la inversión inicial, ¿sí? Tal como figura en la fórmula del valor actual neto. Pero ustedes me dirán, bueno, pero yo me fijo en la zona de fórmulas y figura más la celda de F33. Sí, porque la celda de F33 ya está en negativa la inversión inicial, entonces más por menos, menos, y vamos a generar, tal como lo dice la fórmula, menos la inversión inicial. Entonces, luego de eso damos Enter y nos calcula el valor actual neto en tan solo 2 segundos de 43.992,34. Comparemos con la que nosotros generamos de manera manual, 43.992,32. Como ustedes verán, hay una ínfima diferencia de 2 centavos, ¿sí? Que eso se da, en este caso dijimos que habíamos trabajado la construcción de los denominadores uno por uno y habíamos incorporado este cuarto decimal, este quinto decimal. Entonces, que si bien habíamos trabajado de manera manual, se tenía que aproximar mucho al resultado de la van trabajada con Excel, ¿sí? De la misma manera, vamos a construir la van para la alternativa 2. Les volvemos a recordar, tiene 2 atributos nada más, la fórmula del van, que la van a incorporar con el asistente en BNA, B corta NA. Abrimos paréntesis, el primer atributo es la tasa y el segundo atributo son los flujos. Todo entre paréntesis y le sumamos un valor negativo, es decir, le restamos la inversión inicial. En este caso nos daba 20.191,93. Veamos
qué es el resultado que obtuvimos cuando trabajamos de manera manual. Obtenemos 20.174,39. Acá la diferencia es un poquito más, estamos hablando de alrededor de 17, 18 pesos de diferencia. ¿Por qué? Porque acá empezamos a trabajar con los números tabulados, ¿sí? En el cuarto flujo, el denominador está redondeado a 3 decimales, al igual que en el quinto, cuando, a diferencia del trabajado aquí de manera manual, eran 4 y eran 5. Esos pequeños errores de redondeo hacen de que difiera uno u otro método. Siempre, obviamente, el exacto es el calculado con Excel, ¿sí? Pero bueno, no variaría mucho, sería muy difícil encontrar un caso de que cambie la decisión de optar por una alternativa u otra, porque en definitiva, cuando uno va a trabajar de manera manual, lo va a hacer de igual modo para las diferentes alternativas. Entonces, el error por decimales se va a producir en todas las alternativas en una proporción relativamente parecida, y cuando sea tan corta la brecha como para poder cambiar la decisión, seguramente nos vamos a tener que valer de otra herramienta, no solo de la banca, ¿sí? Ahora veamos qué pasó con la TIR. La TIR es más fácil que la van a calcular en Excel. ¿Por qué? Porque no tenemos esa dificultad de incorporar el periodo cero por fuera de la fórmula. La fórmula de la TIR directamente ponemos igual para activar la celda, llamamos la fórmula TIR, que es una fórmula que la pueden encontrar en el asistente como fórmula financiera, y el rango ya contempla el periodo cero, ¿sí? En este caso va desde la celda F33 hasta la celda F38. ¿Ven? Nos marca todo el flujo de 0 a 5. A diferencia de la van que nos tomaba por separado, pero el rango dentro de la fórmula nos toma del 1 al 5. ¿Sí? Perdón, ya toqué. Bueno, ahora veamos qué hicimos con la fórmula por tanteo, ¿sí? Tenemos que, según Excel, la TIR para la alternativa 1 es de 18,6520. Veamos qué obtuvimos de manera manual. De manera manual nosotros llegamos a una tasa de 18,66,984. Bien, hay unas pequeñas diferencias que es por una pérdida de decimales, tal como les decía. Recuerden que acá en los dos casos trabajamos con los denominadores propuestos por la tabla, y a su vez aquí también tuvimos un manejo algebraico de una regla de 3 simples, en la cual seguramente también perdimos algún decimal al respecto. Pero bueno, valiéndonos de esta herramienta, imagínense de que el cálculo de la TIR por tanteo, yo ya conociéndolo el ejercicio de años anteriores, porque es el mismo ejercicio con el cual trabajamos el año pasado, estuve 1h20 a la siesta tratando de hacer estas dos hojas. Y nosotros acá en 4 o 5 segundos obtenemos la TIR exacta, en vez de empezar a trabajar por tanteo, una van positiva cercana a 0, una van negativa cercana a 0, extrapolar, interpolar, hacer una regla de 3 simples. Bien, entonces
ahí es donde identificamos la virtud de trabajar con planillas de cálculo y de saber trabajar con ellas. Bien, les recomiendo que aquellos que empiecen a trabajar por primera vez con Excel y no conozcan el manejo de las fórmulas, se guíen con esta solapa de fórmulas que hay acá arriba, bien, y tanto la van como la TIR la van a encontrar acá en el asistente de fórmulas financieras, ¿sí? Por ejemplo, vamos a BNA. Y acá al costado te abre el programa, te abre una guía donde te dice, bueno, estamos trabajando en este caso sobre la fórmula del valor neto actual, el valor actual neto, que su sigla es B corta NA, y nos pide el primer factor, la tasa, que la escribamos, o bien si tocamos acá en este símbolo, nos habilita para que vayamos a marcar en el panel y los diferentes valores que toman los atributos. Acá nos explica cuál es el concepto de la fórmula, cuál es su sintaxis, qué significa cada uno de los diferentes atributos, ¿sí? Bueno, seguimos con lo que es el periodo de recupero y la tasa de rendimiento contable para ya finalizar la parte teórica de este capítulo. Dijimos que habíamos construido esta última columna de acumulados para que nos permita trabajar sobre la fórmula la determinación del periodo de recupero, ¿sí? Entonces, nosotros podemos visualizar en el acumulado, dijimos de que empezábamos como primera medida a integrar lo que era la inversión inicial y empezar a sumar los flujos de fondo. En este caso se da la particularidad de que son positivos, bien, y empiezan a sumar. Entonces pasamos de 190.000 negativo a 120.000 negativo, a 60.000 negativo, a 10.000 negativo para el periodo 3. Y ya en el periodo 4 ya tenemos un acumulado positivo. Es decir, el periodo 3 es el último periodo que tenemos una acumulación negativa y que en algún momento entre el periodo 3 y el periodo 4 se daría la particularidad de llegar a un acumulado cero. Ese acumulado cero es el momento en el cual nosotros recuperamos la inversión, ¿sí? Entonces decimos que pasado un poquito el año 3 y antes de que se complete el 4, nosotros llegaríamos al momento cero, al acumulado cero, es decir, a la recuperación de la inversión inicial. De igual modo sucede esto en la alternativa número 2. Ustedes ven que el acumulado al periodo 3 es de 60.000 pesos negativos y que el periodo 4 supera esos 60.000 negativos en 10.000 pesos. Entonces, en algún momento del tiempo, entre el año 3 y antes de que termine el año 4, nosotros obtenemos la recuperación de la inversión inicial. ¿Cómo hacemos para determinar ese momento? Bueno, está claro que la base son 3 años para ambos proyectos. Ahora la diferencia va a estar, o no, es lo que estamos buscando, es cuántos días han transcurrido del periodo 4 para llegar a ese cero. Obviamente bajo el supuesto de que todos los flujos de fondos son constantes en el tiempo y con una regularidad diaria, digamos. Estamos hablando de que es uno de los puntos débiles de este método. Entonces, para determinar, en este caso, la cantidad de días que pasaron del año 4 para que
yo levante este saldo negativo de 10.000 pesos con este flujo positivo de 40.000 pesos que me proporciona el periodo 4, lo que yo hago es, en la situación 1 me faltan 10.000 pesos para llegar a 0, es decir, a recuperar la inversión inicial, y en el periodo 4 me da un flujo de fondos positivo de 40.000 pesos. A eso lo vamos a generar una relación de 10.000 sobre 40.000 y lo vamos a multiplicar por 365 para sacarlo en días. Bien, lo podemos sacar, si lo multiplicamos por 12 va a ser en meses, si lo multiplicamos por 52 va a ser en semanas, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en días. Entonces son estos 10.000 pesos que me faltan para llegar a 0, divididos en los 40.000 pesos del flujo de fondos neto positivo que me proporciona el periodo 4, multiplicado por 365. Entonces, decimos que bajo ese supuesto que se da con una regularidad diaria igual a lo largo de todo el periodo de la inversión, que es un supuesto bastante estricto, decimos de que para la alternativa 1 vamos a necesitar 3 años y 91 días para recuperar la inversión. Igualmente, en la alternativa 2 decimos que al finalizar el año 3 nos faltan 60.000 pesos para recuperar la inversión inicial y el periodo 4 nos proporciona 70.000 pesos de flujo de fondo neto positivo. Entonces, a los 60.000 pesos que nos faltan lo vamos a relacionar con los 70.000 pesos que nos proporciona el periodo 4 y lo multiplicamos por 365 para sacar la cantidad de días. Eso nos da 313 días. Es decir, que la alternativa 1 tiene un periodo de recupero menor que la alternativa 2. En este caso, si mal no recuerdo, no figura en el enunciado cuál, así como dice la tasa de rendimiento deseada del 10%, los enunciados los ejercicios que evalúan se evalúan a través de este método, fijan esa pretensión. Bien, la empresa quiere recuperar la inversión en 2 años. Entonces, si bien en las dos la alternativa 1 la recupera más rápido que la alternativa 2, ninguna de las dos alternativas satisface la necesidad de la organización. ¿Sí? Vamos a ver la tasa de rendimiento contable, que en este caso tenemos que ver un par de conceptos más. Vamos a tener que fijar y determinar el promedio de ingreso anual, ¿sí?, para cada periodo, para cada proyecto. La alternativa 1, lo que vamos a hacer es, como figura la fórmula, la sumatoria de los flujos de fondos del periodo 1 al periodo 5 dividido por la cantidad de periodos, 5. ¿Sí? Nos da 62.000 y en la alternativa 2 nos da 78.000. ¿Para qué determinamos esto? Y a su vez vamos a también determinar el valor de la depreciación de la inversión inicial. ¿Por qué? La tasa de rendimiento contable trabaja sobre justamente conceptos contables, a diferencia de las alternativas que veníamos trabajando en este momento, de que únicamente estábamos considerando cuestiones financieras, flujos de fondos, ¿sí?, entradas y salidas efectivas de dinero. Cuando trabajamos sobre la tasa de rendimiento contable, vamos a empezar a considerar algunas cuestiones desde el punto de vista justamente contable que no veníamos trabajando. Uno de los aspectos es la depreciación, que para la alternativa 1 yo la pongo como 30.000 pesos. 30.000 pesos porque 150.000 dividido en 5.
vamos a la inversión inicial, a ver la nota. Estos 190.000 pesos estaban formados de la inversión en la maquinaria de 100.000 pesos y por fuera estos 50.000 pesos de gasto de instalación y capacitación más el costo del capital de trabajo. Claramente el costo del capital de trabajo no forma parte de la amortización de la maquinaria, pero la maquinaria yo la evalúo a 150.000 pesos y no a los 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque contablemente nosotros trabajamos bajo el concepto de que se activarán al valor de la máquina no solo su valor de adquisición, sino todos aquellos gastos necesarios e inherentes que incurra la organización hasta la puesta en marcha de ese bien. Entonces, el valor que yo voy a depreciar de la máquina no son los 100.000 pesos, sino 150.000 pesos. El enunciado dice que el método de amortización es de línea recta en los años de vida útil del proyecto, que son 5. En el caso de la alternativa 2, lo mismo, solo que el enunciado marca estos 230.000 del valor de la maquinaria, que incluye gasto de capacitación e instalación. Bien, entonces son los 230.000 dividido en 5. Profe, Sí. ¿cómo salen los 62.000? ¿El promedio de ingreso anual? La sumatoria de los flujos de fondos del periodo 1 al 5, o sea, esto que te marco acá, 70, 60, 50, 40, 90, la sumatoria esta dividida en 5. El promedio de ingreso anual. Yo te hago doble clic en la fórmula y acá está la sumatoria de F34 a F38, que es los flujos de fondos netos del periodo 1 al periodo 5, dividido en 5. Ah, bien, gracias. Bien. Ahora, con estos pequeños cálculos auxiliares del promedio de ingreso anual y el valor de la depreciación, vemos cómo se construye la tasa de rendimiento contable, que va a estar dada por, hago doble clic para que veamos qué celdas nos marca, L38, es decir, el ingreso anual promedio, menos L33, la amortización del bien en este caso, del bien de capital, que es la inversión en sí, todo sobre la inversión inicial, los 190.000 pesos. No sé, sigamos acá, donde tengo el cursor, la fórmula, bien. En el numerador vamos a tener el promedio de ingreso anual menos la depreciación, todo sobre la inversión inicial. ¿Por qué la pongo negativa al E33? Porque el E33 es negativo. Entonces, menos con menos se hace más y me determina la tasa de rendimiento contable. Al igual que para la alternativa 2, ¿bien? L48, que es el ingreso el anual promedio, menos L43, que es la depreciación para la maquinaria, todo sobre, en negativo con negativo se hace más, la inversión inicial. ¿Sí? Y eso sería la tasa de rendimiento contable. Ahora, para este ejercicio, con esto terminamos de ver las 4 alternativas en donde nosotros hacemos foco para la teoría de este capítulo. Mañana van a tener la parte práctica con el contador Medina. Creo que son 3-4 ejercicios que tienen que ver mañana. El primero también similar a este, ven los 4 métodos y después casi todos hacen foco en la vana y la tira.